la gracia de Dios, nuevamente nos encontramos aquí para poder escuchar la palabra mediante los siervos, ¿no? Realmente Dios permite que podamos llegar hacia los cultos y escuchar su palabra, solamente porque Él así lo permite, porque es su voluntad, ¿no? Por eso también estamos aquí para escuchar y para que esta palabra sea un alimento para nuestro ser. Realmente debemos estar agradecidos porque Dios nos permite así su palabra, ¿no? Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 14 del himnario nuevo. Himno número 14, vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordio es el Señor, me llama sin cesar. Me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordio es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, pues lo veré. Vendrá por mí, por mí. Vendrá por mí, por mí. Vendrá por mí, por mí. Y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Él vendrá por nosotros, ¿no? Un día cuando sea su voluntad. Y más aún en este tiempo, ¿no? Cuando necesitamos tanto de su palabra y escuchar. Y esa misma palabra nos dice que Él está con nosotros, porque nos da el consuelo, nos da la paz en nuestro corazón. Solamente en Él podemos hallar esa felicidad y ese gozo. Y estando aquí más que todo, ¿no? Escuchando la palabra mediante el siervo. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 134. Himno 134. Cristo en todo es Señor. En mi mañana, en mi ayer, Cristo en todo es Señor. Dejé mis luchas, soy un nuevo ser.
Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo es Señor. En mis conflictos y demás, Cristo en todo es Señor. Gano mis luchas, su amor me da paz, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. En mis anhelos y sueños, Cristo en todo es Señor. Cuando fracaso me puede salvar, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. Realmente Cristo es nuestro Señor. Él es quien gobierna nuestra vida, ¿no? Solo por Él caminamos, solo por Él podemos avanzar. ¿Cuántos podemos decir así? Difícil, ¿no? Siempre y cuando el Espíritu trabaje y pueda permitirnos avanzar, podremos avanzar juntamente con Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice su palabra. Y Él, por donde camina, nos guía hacia su voluntad. Y solamente en Él podemos encontrar la verdadera paz. Tantas situaciones y dificultades que podríamos tener, pero solo Él se encarga, ¿no? Por eso dice, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo es Señor. Si así podemos decir, ¿no? Podemos realmente entender. Pero de a poco, ¿no? Vamos avanzando en la fe. Así Dios nos permite. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 122. Himno 122, toda mi alegría. El amor que me da Cristo no tiene comparación. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor.
La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de Gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Él es nuestra alegría. Por Él también podemos decir, ¿no? Podemos avanzar. Este año para mí ha sido muy cambiante, ¿no? Constantemente me agarraba gripe, una semana, un mes así, pero siempre estaba afónico, hasta ahora, ¿no? Realmente yo veo que Dios tiene misericordia aún, aunque esté así, ¿no? Y ahora igual estoy algo ronco, pero Dios así permite, ¿no? El poder avanzar, pero más aún nos permite el poder hablar acerca de su palabra para poder avanzar. Y también estar en alabanza es para mí algo tan hermoso, ¿no? Yo realmente estoy muy agradecido con la iglesia y con Dios porque permite estar aquí, y también con los hermanos, ¿no? Porque también me tienen paciencia porque muchas veces me equivoco. Gracias, ¿no? Pero más que todo es porque Dios así lo permite. Dios me permite estar aquí y Dios también permite que los hermanos puedan llegar. Así, aunque lleguemos tarde o tengamos alguna situación, Él se encarga de todo, ¿no? Solamente podemos agradecer a Él. Vamos a cantar el himno número 94. Himno número 94, el Cordero de Dios. Tú si del mar perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús.
Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la palabra, ¿no? En esta alabanza también dice, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá dar salvación dar. Ven al Señor Jesús. Esta palabra es verdadera y nos ha dado y nos ha regalado su salvación. También nos ha justificado, nos ha perdonado, ¿no? Nos ha hecho justos, santos y perfectos por mediante la palabra, ¿no? Mediante la sangre de Jesucristo, el cual murió en la cruz por nosotros. Muy importante creer esto, ¿no? Que Él nos ha quitado todos nuestros pecados. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 91, por favor. Himno número 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dios da por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad. Es todo para mí, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Él es todo para nosotros. Es todo para mí, dice, ¿no? Es mi felicidad. Tengo vida por Él. Él es todo para mí. Él ha muerto en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre. Y así nuevamente nosotros podemos volver hacia el Padre. Creyendo en este sacrificio el cual hizo por nosotros, podemos seguir y avanzar, ¿no? Conforme a la palabra del Señor. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 88, por favor. Himno 88. El amor de Jesús es muy admirable. Nunca habrá una historia tan bella, historia del amor de Jesús.
el que descendió y de su gloria por salvar al mundo pecador. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Dentro del inmenso universo, de entre tanta gente me escogió, me salvó y me protege siempre, vivo recibiendo su amor. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Nadie entiende ese gran amor, den vida al mundo. Redención me dio en el Calvario, vivo por el amor de Jesús. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Hasta aquí con las alabanzas, gracias. Muy buenas noches con todos los hermanos y las hermanas. Esta noche vamos a orar. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias por permitirnos participar aquí en el culto, Señor, y juntos poder orar, Señor, pedir su gracia y misericordia, Señor. También esta noche escucharemos la palabra y a través de la palabra también pueda trabajar en nuestros corazones, Señor. Realmente estamos muy agradecidos, Señor, porque nos permite, Señor, la gracia y la misericordia, Señor, de este día. Y también le pedimos, Señor, por el campamento mundial que prácticamente ya terminó, Señor, pero aún así queremos, Señor, también pedir por tal vez pastores o autoridades que han participado de Bolivia, Señor, no solo de aquí, sino de otros países, Señor. Permita, Señor, también hallar la gracia a estos líderes y a través de ellos también se puede anunciar, Señor, fuertemente el Evangelio en los diferentes países, Señor. Padre, de verdad estamos muy agradecidos en esta noche, Señor. Y también le pedimos por la salud de cada uno de los hermanos, Señor, aquí en la iglesia y los hermanos que tal vez también están en sus casas, Señor. Permítales también a ellos hallar la gracia en esta noche, Señor. Gracias le damos, Señor. Oramos así en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, entre los hermanos, quien desea compartirnos su testimonio, cómo Dios le está permitiendo pasar este tiempo, avanzar. Sí, buenas noches, hermanos. Y yo la verdad estoy agradecido, ¿no? Porque justamente el día de ayer no llegué de Oruro. Y para mí cuando el pastor dijo, ¿no? Vaya a Oruro, ¿no? Primero tenía que ir a visitar a una familia, ¿no? Terminando la clase del seminario, confirmamos con pastor, ¿no? Para ir a visitar a la familia. Pero luego de repente no me dice, baje rápido a mi oficina. Y yo, asustado, bajaba a la oficina, ¿no? Del pastor. Así. ¿Qué habrá pasado ahora? Me dijo, no vaya a compartir, así, no vaya a compartir. Ya, pues ni modo, dije, ¿no? Y preguntó, ¿no? Si había otra persona que pueda reemplazarme para ir a compartir. Pero yo no entendía por qué todavía, ¿no? El pastor había dicho que yo no vaya. Luego explicó, vaya a Oruro, así. Y parte mía me sentía feliz, voy a ir a Oruro, ¿no? Pero otra parte decía, no, todo lo contrario. Él dijo, no, va a ir por 2 semanas. Conozco esas 2 semanas, yo decía en mí mismo, ¿no? Esas 2 semanas se convirtió en 1 mes y 2 o 3 días, ¿no? Pero estando allá y
Y la iglesia es una casa comunal, ¿no? Que ha dado como la directiva de la zona, ¿no? Urbanización El Carmen, ¿no? Una casa comunal. Y es bien grande, ¿no? El ambiente, tiene patio, tiene todo, ¿no? Y estando allá, como empezamos con las actividades con los niños, ¿no? El comienzo llegó solamente una niña, ¿no? Una niña llegó para hacer como la apertura, como le dijimos, del culto de niños. Solo una niña llegó ese día. Yo me sentía muy mal, ¿no? Porque solamente una niña pequeñita llegó al culto de niños, ¿no? Y habían 2 niñas que son hijas de los hermanos. Allá entonces yo decía, no hay esperanza con los niños aquí, ya, ni modo. Mi esfuerzo, dije así, ¿no? Todo lo que preparamos, refrigerio, todo preparamos bien para los niños, pero solamente llegó una niña, ¿sí, no? Yo decía, no, entonces lo que hemos preparado va a quedar para mi cena, para mi desayuno y para mi almuerzo, así decían, ¿no? Porque los hermanos no venían frecuentemente a la iglesia. Estando allá, siempre había, ¿no?, la dificultad personal y también los pensamientos, los deseos. Llegaba mucha dificultad también en mi vida, ¿no?, estando allá. Pero recordando una palabra que el pastor Andrés me dio, ¿no?, el libro de Hebreos capítulo 2, el versículo 1, dice: por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando él me daba este versículo, hay la parte donde dice, ¿no?, despojémonos de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pecado que nos asedia, él lo refería a los pensamientos que recibimos cada momento recibimos pensamientos, decía, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿no?, estando allá, ¿qué tengo que hacer ahora? Hay hermanos, pero no vienen mucho a la iglesia, no como aquí, no cada rato vienen los hermanos, ¿no? Allá no, solamente a los cultos. Pero llegaba el momento de ese pensamiento, ¿no? Mejor es que yo salga de la iglesia. Ese pensamiento llegaba, ¿no? Yo no sirvo para este evangelio. Ese pensamiento me llegaba a mi cabeza y luego aquí, ¿no? Se establecía ya aquí. Entonces yo no sabía qué hacer en ese momento, ¿no? Si continuar o dejar. Estaba como a 2 pasos de querer dejar la iglesia, ¿no? Pero también compartiendo con el evangelista Emilio, ¿no?, el corazón que ya yo tenía, que se estaba estableciendo fuertemente en mi vida. Él me daba, ¿no?, un versículo, decía, ¿no?, está en Salmos. No me acuerdo, pero si última parte dice, ¿no?, que Dios nos va a librar, ¿no? Si andamos en sabiduría, Dios nos librará, dice, ¿no? Entonces, ese versículo él me decía, no, si tú andas en sabiduría, tú andas con Dios, Dios te va a librar de todos tus pensamientos. Dios te va a ayudar en todo. Pero si tú sigues siendo una persona necia, tú solamente vas a recibir tus propios pensamientos. Entonces, estando ahí, como en mi corazón esperaba una palabra del pastor, que me diga, ¿no?, ya deje todo. Esa palabra esperaba que me diga, pastor. Porque cuando le escribía, él solamente me decía, avance, avance. Pero yo solamente esperaba otra palabra, deje todo. Cuando el pastor testificó una vez en su prédica, ¿no?, que él esperaba también una palabra del pastor Oxupán. Entonces yo también esperaba esa palabra. El miedo que más tengo cuando saliendo de la iglesia es vivir la vida que vivía antes. Esa vida, ¿no? Aún estando dentro de la iglesia, siempre llega, ¿no?, como le decía, el pensamiento, el deseo, todo llega. Pero por medio de la palabra, el corazón cambia, ¿no? Una prédica del pastor King decía, ¿no?, acerca de Julio, ¿no?, el drogadicto, ¿no? Él dijo, ¿no?, hay tres preguntas en esa historia. Uno es, escucha al instructor. La otra es, escucha selectivamente lo que le conviene. Y la otra es,
cómo destruye su propia vida. Escucha al instructor, decía, ¿no? Es escuchar la voz de la iglesia, la voz de los siervos. Escucha selectivamente, mira primero el defecto de aquella persona que le habla, a él no debo escuchar, a él sí, a él no, a él sí, a él sí. Así sucesivamente iba explicando el pastor, ¿no? Y luego dijo, no, destruir su propia vida. ¿Cómo puede una persona destruir su propia vida? Con los 6 niveles del corazón, decía. El primer nivel, autoconfianza. Una persona destruye su vida teniendo autoconfianza en sí mismo. Entonces yo escuchando esa prédica, entonces me daba cuenta, ¿cómo yo quiero destruir mi vida? Autoconfianza en mí mismo. Yo quiero salir de la iglesia. Yo quiero salir del evangelio. Yo quiero dejar todo. Entonces escuchando esa prédica me daba como más esperanza. El siervo que hice, de esa manera yo puedo destruir mi vida. Pero si tú decides destruir tu propia vida, Dios aún así trabajará. Daba la historia de un hermano que estaba sentenciado a muerte, ¿no? Él dijo, no, ese hermano le dieron sentencia de muerte, pero ese hermano recibió la salvación, y en el día de su sentencia de muerte, él dijo, no, quiero hablar, ¿no? Entonces él dijo, no, yo voy a morir siendo justo, yo voy a morir siendo una persona que ha recibido a Cristo, moriré para la gloria de Cristo. Pero ustedes, así le dicen a todas las personas que estaban presentes, ustedes vivirán, pero su corazón aún seguirá siendo pecadoras. Ustedes ven a un hombre aquí que ha hecho esto, pero yo he recibido a Cristo en mi corazón. Por eso viviré siendo una persona, moriré siendo una persona feliz. Pero ustedes toda su vida van a sufrir. Entonces, escuchando esa palabra, como cambiaba, ¿no?, rápidamente el corazón. Podía compartir con el evangelista Emilio, ¿no? Esto escuché, lo del pastor que dice. Entonces, el mismo yo repliqué con los jóvenes. Yo tenía 28 niños, ¿no?, de 12 años, de 5, de 6, de 5, mayormente eran de 10 años, y tenía 19 adolescentes, ¿no?, que se habían inscrito para los cursos de apoyo. Al principio yo no sabía qué hacer, pero consultando podía hallar como la gracia para que los hermanos también me pudieran apoyar siendo maestro, ¿no?, de los niños. Entonces, estando allá fue algo como que uno mismo se llega a conocer, ¿no? Me conocí como lo que estaba, como le decía, a 2 pasos de querer salir de la iglesia, a 2 pasitos estaba, ¿no? Me voy a Santa Cruz y ya no vuelvo, así pensaba, ¿no? Pero el evangelista me decía, ¿no?, tú sales de la iglesia, automáticamente tú arrastras a tu familia, ¿no? Automáticamente tú arrastras a tu familia, ¿no? No pienses que tú saliendo tú vas a vivir solo. Humanamente tu familia va a estar ahí, pero espiritualmente tu familia va a estar desconectado de la iglesia, ¿no? Entonces la palabra como cambiaba automáticamente en mi corazón, ¿no?, estando en Oruro. Yo el día de ayer llegué a las 1 de la mañana, ¿no? Y en verdad agradecí a Dios porque estando allá me mostró y también me enseñó a tener paciencia con los niños, ¿no? Hay niños de diferentes sabores, ¿no? Hay uno aburrido, uno alegre, otro llorón, otro que cada rato está molestando. Había de todo, ¿no? Pero así también yo oraba a Dios para que me dé la paciencia para estar con los niños, ¿no? Y yo agradezco también, hermanos, algunos han estado orando, también apoyando. Y sé que ahora Dios nuevamente, ¿no?, me ha traído acá para poder continuar y esperar, ¿no?, que allá en Oruro también ahora los niños siguen continuando con las clases, ¿no? Y eso yo quería compartir, hermano. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esta noche vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Nos van a interpretar 2 alabanzas, el himno número 23, Dulces Melodías Cantaré, y el himno número 81, El Señor es muy precioso. Y también vamos a pedir a los hermanos que están en la parte de atrás poder pasar aquí adelante, y a los hermanos que están conectados en las redes sociales también invitarles a que participen del servicio de oración y servicio dominical todos los domingos a las 10 de la mañana, miércoles 7:30 de la noche. Y también saludar a los hermanos que
que están conectados a través de Jerusalén Radio en Bolivia, en Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Sunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta. Entonces, hermanos, esta noche también, después de la presentación, vamos a tener el tiempo de la palabra. Entonces vamos a invitar, ¿sí?, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Dulces melodías cantaré, de alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando.
Sí, muchas gracias al coro Nueva Alegría. Esta noche también, por la gracia de Dios, vamos a escuchar la palabra a través del evangelista. Una vez más voy a pedir a los hermanos, por favor, los que están en la parte de atrás, poder pasar aquí adelante, si hay bastante espacio. Hoy también, al finalizar el servicio de oración, va a haber el tiempo de oración de 3 en 3, y vamos a pedirles, ¿no?, a todos que cuando terminen de orar no hagamos ruido, ¿sí?, sobre todo con las sillas, ¿sí?, para que los demás hermanos también terminen de orar de manera tranquila. Amén, hermanos. Es así, vamos a invitar al evangelista. Adelante, evangelista. Sí, buenas noches, hermanos. Sí, también gracias a Dios esta noche también, ¿no?, podemos estar reunidos una vez más y también poder escuchar la palabra, ¿no? Yo realmente estoy agradecido, ¿no?, a la iglesia también, y también porque me permite, ¿no?, estar aquí. Y antes de salir acá siempre pienso, ¿no?, qué voy a compartir, y esto me ayuda a buscar, ¿no?, muchas veces aún, a veces pensando en trabajo, muchas cosas, pero esa palabra que escucho nuevamente me da fuerzas, ¿no?, para avanzar así. Entonces esta noche también yo también quería compartir, ¿no?, esa palabra que Dios me permite. Y realmente, ¿no?, hay un secreto, ¿no?, hay un requisito para poder entender la palabra, ¿no? Aquí, aunque todos tenemos, ¿no?, nuestra Biblia, todos tenemos la Biblia, pero viendo esta palabra, muchas veces quizás muchos leen, muchos tienen, algunos quizás lo tienen, pero a veces nomás lo ocupan, ¿no? Pero tiene un requisito para entender, ¿no? ¿Saben los hermanos cuál es el requisito para entender? Tener Espíritu Santo, dicen, ¿no? Entonces, si no tenemos, hay un requisito, ¿no?, para poder entender esta palabra. Es un requisito importante. ¿Cuál será el requisito? Ser salvo. Aún siendo salvo, pero alguno parece que lee, pero no entiendo, dice. Escudriñar. Si hay un requisito, ¿no? Podemos buscar en Isaías. Isaías capítulo 55. Ya sé, alguno dirá. Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7, lo tiene, ¿no? Sí, voy a dar lectura. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El requisito principal, ¿no?, para poder entender la palabra de Dios es primero dejar nuestro pensamiento, eso es, ¿no? Porque todo lo que está acá escrito, aunque eran cartas antiguamente, ¿no?, cartas que al final han sido unidas, pero para entender la palabra, si quiero entender conforme mi pensamiento, no se entiende, ¿verdad? Así que lo único que debemos hacer es dejar nuestro pensamiento y aceptar, ¿verdad? Ese es el requisito para poder entender la palabra, no hay otro requisito, ¿no? No es, aunque escudriñemos, pero si está con su pensamiento escudriñando, entonces lo va a tergiversar, no creo que esto es así o esto es así, ¿verdad? Pero si dejamos nuestro pensamiento, va a ser muy fácil poder entender la palabra de Dios. Pero durante el tiempo que resta de vivir este tiempo, aún estamos viviendo, muchas veces parece que el pensamiento es más fuerte, ¿no? Por eso venimos acá. ¿Para qué venimos? Para recibir palabra, para que pueda contraatacar a ese pensamiento que nos ataca cada día, ¿verdad? Cada día viene, entonces aquí venimos escuchando la palabra, podemos tener una palabra para contraatacar el pensamiento que viene a nosotros muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el requisito?
dejar nuestro pensamiento. Ese es el requisito, ¿no? Cuando yo dejo mi pensamiento va a ser más fácil entender. Cuando de repente a hermano Henry le están predicando, cuando empezó, ¿no? Cuando recibió la salvación, hermano, usted no tiene pecado, usted es libre, limpio, santo. Cuando de repente por primera vez escucharon eso, ¿era fácil aceptar? No era fácil, ¿no? ¿Cómo puede ser tan fácil? No, porque era muy fuerte nuestro pensamiento, nuestra manera, nuestra forma, nuestra solución. Pero cuando empezamos a escuchar la palabra, automáticamente ese espacio donde el pensamiento ocupaba y decía, tienes pecado, ese espacio, de repente el pensamiento se retiró, ingresó la palabra. Y por eso nosotros cuando preguntamos, ¿no? ¿Usted, hermano, es salvo? Sí podemos decir, ¿no? Porque Jesús ha quitado mi pecado. Pero si no tuviese nada de la palabra, ¿puede decir de esa manera? No puede expresar de esa manera porque más es su pensamiento. Ahora, en nuestra vida de creencia también necesitamos vivir contra ese pensamiento, ¿no? Atacando, contraatacando. Pero si nosotros realmente no tenemos la fuerza, se hace muy difícil, ¿verdad? Entonces, hay dos maneras, ¿no? En las cuales nosotros debemos saber, creo que todos saben, ¿no? No sé si traen un marcador, van a traer. Y por eso la palabra desde el principio, ¿no? Cuando empezamos a leer Génesis, en Génesis Dios empezó, ya, hermano Henry, a ver, agarrando, aquí está su oreja, a ver, aquí también, aquí está su nariz, a ver dónde está, aquí está su boca también. Así empezó a armar Dios. A su pierna, agarró una piedra, lo puso, así armó. O cuando empezó a formar todo el universo, ¿cómo empezó a hacerlo? Todo fue por medio de la palabra. Él dijo, sea la luz, fue la luz. Él dijo, produzcan seres vivientes, produjeron, crezca hierba verde, produjo hierba verde. Todo lo hizo con su palabra. A veces cuando voy a compartir, una hermana, una señora nueva es, mi esposo nunca va a cambiar, así decía, ¿no? Nunca, siempre es así, agresivo, impulsivo. Y él también me ha dicho, yo he intentado todo, pero no puedo cambiar así. Entonces yo pensaba y escuchaba, ¿no? Y esto me hacía recuerdo, ¿no? De la palabra. También escuchando la palabra yo podía decir, claro, ella piensa, mi esposo nunca va a cambiar, siempre va a ser así. Y el esposo también ya, no, nunca voy a cambiar, siempre voy a ser así. Yo me ponía a pensar, claro, por más que nosotros nos ponemos nuestra determinación, pero no se puede, ¿verdad? No sé si una vez les he comentado, quizás un poco aburrido va a ser. Yo estaba en Chulumani, ¿no? Agarrando volantes ahí, ¿no? Agarrando volantes, repartiendo para un seminario. De repente una señora se acerca, ¿no? ¿Qué es? Así, ¿no? Así, sí, volantes, señora. Así. ¿Y de qué se va a tratar? ¿Qué es? Así, ¿no? Es un seminario, señora, para que nosotros podamos encontrar el camino a la salvación y también cómo podemos llegar al cielo. Pero porque mucha gente piensa que podemos ir al cielo tratando de vivir bien, que podemos hacer cosas buenas, que puede uno tener control de su vida. Claro, joven, podemos. Yo también puedo, me dijo. Entonces ¿puede usted también? Claro, si yo decido, yo puedo vivir una vida bien, puedo hacer así. No puedo, del hombre también puede salir cosas buenas, ¿cómo no puede decir así? En serio, señora, me ponía a pensar, no sé de dónde se me ocurrió, pero de repente yo le dije, ya señora, está bien. Supongamos, mañana en la mañanita temprano se levanta, desde que se levanta hasta que se duerma, no reniegue, le dije. No tiene que renegar, ¿está bien? ¿Así hacemos? Y luego la señora me escuchaba, ¿no? Cuando de repente, cuando de repente nosotros pensábamos esta parte, entonces yo le empecé a cuestionar de esa parte y luego le dije, una vez que usted haga eso, no reniegue nada todo el día y al día siguiente nos vamos a volver a encontrar y yo le voy a preguntar cómo le fue.
Y luego la señora no hablaba y luego me respondió, depende, me dijo. Cuando dijo depende, ya yo le dije, señora, hace rato me dijo que usted puede hacer el bien, pero ahora me está diciendo depende. ¿Por qué dice depende? Le dije. Así se quedó callado. Realmente, aunque uno decide no renegar con su esposa, pero ¿qué pasa? O no renegar con su esposo, ¿qué pasa? O no renegar todo el día, ¿qué pasa? O no mirar mal a otra persona, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, el cambio de nuestras vidas no depende de una determinación o fuerza de voluntad, ¿no? Sino, luego yo le dije a esta señora que decía, mi esposo no va a cambiar, él es así, agresivo. Sí, puede intentar, puede tratar, pero la única manera que pueda cambiar es por medio de la palabra, le dije. Si él no escucha la palabra, ¿cómo puede haber cambio en su vida? Debe escuchar la palabra para que la palabra trabaje en su vida, le dije. Entonces ella nunca había escuchado eso, ¿no? Y luego yo le dije de Génesis, ¿no? En Génesis Dios empezó a crear, todo lo hizo con la palabra. A pesar de que cuando Jesús estaba en la tierra, había una mujer, ¿no? ¿Durante cuántos años? 12 años. 12 años con flujo de sangre. Buscó por aquí, buscó con yatiris, ¿no? Con doctores, con distintos tipos de solución buscó, pero no encontró. De repente su última opción, a veces nosotros parecemos, ¿no? No se puede acá, no se puede acá, no se puede. Bueno, ya, Dios, a ver, veamos. Y fue ante Dios y ante Jesús, ¿no? Yendo, de repente extendió su mano y tocó su manto. Ahora yo pensando, ¿por tocar su manto se ha sanado? No porque ha tocado, aunque ha tocado parece algo simple, no por tocar. Si no hubiera tocado, pero si hubiera acercado, hubiera tenido esa certeza en su corazón de que Jesús puede ser el quien le sane, se sanase, ¿verdad? O cuando Jesús veía a un ciego, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? ¿Escupió dónde? Escupió en la tierra, ¿no? Si el ciego hubiera visto, hubiera querido que le ponga. Escupiendo, haciendo lodo, le puso en los ojos. Entonces, si no hubiera escupido en la tierra y no hubiera puesto lodo en sus ojos, ¿no se sanaría? Se sanaría. Cuando Jacob escapó, a ver si me corrigen, Jacob escapando, de repente fue a servir a Labán, pero Labán no quería soltarle, porque sabía que cada vez que él estaba ahí, todo lo que tocaba, prosperaba. Entonces de repente, ya, por mi hija, tantos años servía, le dio otra hija. Por mí, es que es necesario primero la primera, ¿cómo puede saltarse a la segunda? Entonces otros años más serví, otros años más sirviendo, pero un día quiso irse y decidieron separar, ¿no? Tantas las ovejas con manchas, las ovejas sin manchas. Él cada vez que venían a poder parir, así para poder concebir, ponía una vara, dice, ¿no? Ahí los ponía para que nazcan fuertes. Pero si no pusiese esa vara, ¿Dios le hubiera bendecido o no? Dios igualmente le hubiera bendecido. Así que no depende de una condición. Pero muchas veces, creo que no he hecho esto, entonces Dios no va a bendecir. Creo que esto Dios no es. Solo depende que crea nada más. Solo debe creer nada más, ¿verdad? Ese es el único requisito. Para recibir la salvación, solo debe creer. Para que su esposo cambie, solo debe creer. Para que su esposa cambie, solo debe creer. Para que su deuda se solucione, solo debe esforzarse. Creer, ¿verdad? La única solución para poder tener un cambio en nuestra vida es solo creer nada más. Así como Dios desde el principio lo ha hecho todo así por medio de la palabra, solo debemos creer su palabra nada más. Aunque nuestro pensamiento parece más fuerte, pero si creemos su palabra podemos ver la obra de Dios, ¿verdad? Entonces desde el principio Dios trabajó por la palabra. Nunca hizo con sus manos, nunca lo hizo de manera humana, simplemente por la palabra. Con cualquier persona que se encontraba, solo transmitía la palabra, ¿verdad? Si está triste, si escucha la palabra, esa tristeza cambia a felicidad por medio de la palabra, ¿verdad? Realmente cuando uno
experimenta esa esencia, ese momento, puede sentirse muy feliz, ¿verdad? Puede ver, realmente sí, solo era creer. Dios sabe por qué no quiso que sea por medio de la obra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si el hombre hiciese por la obra un día, yo hice pues, yo sabía, yo podía, así sacaríamos, ¿no? Entonces por eso nos saca de nuestro límite, para que no tenga que decir, yo hice, yo lo logré, yo pude hacerlo, para eso, para que no tenga que salir de nosotros nada ante Él. Hasta la salvación solo nos pide que creamos, ¿verdad? Y había en China, resulta que había un hombre que entró a la cárcel. ¿Ya? Entrando a la cárcel, esta persona, de repente en la cárcel tenían una costumbre de repartir libros para que lean antiguamente. Yendo a repartir libros, justamente la Biblia también repartían en partes, no era toda la Biblia entera, sino en partes. Una vez, de repente, había un libro que se llamaba Mateo. Este era el libro de San Mateo, pero en una parte nada más. De repente esta persona agarró en China, pero traduciendo o viendo el título, él pensaba, porque Ma en chino significa caballo, Ma, y Te significa grande. Entonces él pensaba, grande, caballo. Entonces pensaba, es una manera para ver cómo puede crecer el caballo. ¡Wow! ¡Qué lindo libro! Entonces lo agarró. Pero en realidad no era el libro de San Mateo. Pero él pensaba gran caballo, así lo pensaba. Cuando empezaba a leer de repente, debe ser la generación de caballos, así. Cuando empezaba a leer capítulo 1, porque en capítulo 1 empieza a salir, ¿no? Pero hay un caballo Jesús también, pensó. Pero de repente poco a poco se dio cuenta que, aunque no conocía la Biblia él, no sabía la Biblia, pero conocía algo, unas palabras, pero empezó a leer, aunque él estaba, de repente solo por leer el libro de San Mateo, su vida cambió. Solo por leer. Aunque lo que él quería era, como él anteriormente también tenía su establo, tenía animales, yo quisiera hacer crecer mi caballo también. Según el título pensaba así, pero leyendo este libro llegó un cambio a su vida y totalmente diferente salió de la cárcel. ¿Pero por qué salió diferente? Por medio de esa palabra que ha leído. Nosotros también tenemos problemas, hermanos, tenemos dificultades, adicción quizás a alguno de nosotros, adicción no será al videojuego, quizás a las compras, ¿no? O quizás a tener queja, distinto tipo de adicción, ¿me entiende? Pero para que cambie esa parte de nuestras vidas, no es por nuestra fuerza. Por más que yo quiera cambiar mi vida, tratando, no se puede, sino que cuando la palabra ingresa en nuestro corazón, esta palabra automáticamente puede cambiar, ¿verdad? Automáticamente. Por eso yo estoy agradecido de estar acá, porque me impulsa a buscar la palabra. ¿Qué voy a compartir? Porque yo, así me fue en el día, así yo fui, así me peleé. No puedo contar, ¿no? Sino que viniendo aquí adelante tengo que dejar allá abajo a Josué y solo hablar de la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que tengo que hacer. Es por eso que estoy aquí adelante y agradezco, ¿no?, a la iglesia que me permite buscar la palabra, y mientras busco, esa palabra también cambia mi corazón. ¿Me entiende? Así también espero que en sus corazones pueda cambiar cuando ingrese esa palabra. Pero mientras alguien toca su puerta, pero ustedes no abren, ¿qué sucedería o qué pasaría? En este caso no pudiese entrar la palabra en nuestro corazón. O si Satanás, dormí, tampoco va a entrar, ¿no? O dormido quizás entrará. Pero es necesario, por eso, para que nuestra vida cambie, lo que nosotros no podemos cambiar, escuchar la palabra, ¿verdad? Por eso venimos acá, y por eso algunos también nos están viendo en Facebook, creo, ¿no? Ahí, entonces,
es necesario. Una vez Pastor Andrés y también Pastor Oxupar testificaban, ¿no? Siempre que él tenía un tiempo de consultorio, donde venían matrimonios a consultar. De repente vino un matrimonio, decía, ¿no? Pastor, ya no le aguanto, quiero el divorcio. Ya no quiero, así a veces de manera individual también, ¿no? Ya no le aguanto, ya no quiero divorciarme, ya no quiero vivir con ese hombre. De repente escuchando todo lo que le hizo, dentro de Pastor Oxupar, ¿sabe qué surgía? Todo, así me hizo, así vivió, así ha hecho conmigo. Escuchando ustedes de repente, ¿cómo se sienten cuando escuchan de la otra hermana, de otros? Sí, esa persona, su vista quizás al principio, ay, qué hermano, sirve bien, escuchando su vida de parte de su esposa, ya no ve como antes, ¿no? Apenas le ve, otra vista ya tiene, ¿no? Entonces, pastor, cuando escuchaba esa queja de parte de esa hermana, él decía, yo quisiera darle la razón. Sí, hermana, tiene razón, sepárese. ¿Cómo puede vivir con tal hombre así, tan feo? Así quería hablar. Pero él pensaba, ¿no? Si yo estoy siendo siervo de Dios, yo no debo hablar como Oxupar, sino debo hablar como Jesús hablaría, como Dios hablaría. ¿Qué hablaría Dios? Aunque él quiere hablar, ¿cómo quiere hablar? Tiene razón, sepárese, bótele, ¿cómo va a vivir con ese animal? Pero dentro él pensaba, ¿no? ¿Qué voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar? ¿O qué debe salir de mí? Según mi pensamiento, distinta respuesta puede salir, pero él pensaba. Entonces, pensando, respondía la palabra nada más. Hermana, si esta situación permitió, y Dios cuando permite la situación, ¿para qué es? Para que veamos la obra de Dios, hermana. Así le dijo. Si esta situación nos está permitiendo Dios actualmente, es para que veamos la obra de Dios. Aunque normalmente lo que hacemos es buscar culpable, ¿no? ¿O no? No, la Cintia era, ella es. No, ella es. No, hermano Henry es. Como sus discípulos de Jesús. Pero si ha pasado esa situación es para que vea la obra de Dios y predique, anuncie el evangelio. Entonces cuando la hermana escuchaba otra cosa que quizás alguno me va a dar la razón, ¿no? Me va a decir, me va a apoyar y así que me apruebe y hacemos los documentos. Quizás, pero escuchando otra palabra se llenaba de esperanza. Llenándose de esperanza, con otro corazón iba. ¿Pero qué causaba eso? ¿Oxupar? ¿Pastor Oxupar? Ni Pastor Oxupar, ni Pastor Andrés, ni Josué, ni ninguno de los ministros. Simplemente la palabra que sale, que simplemente son transmisores, parlantes, ¿verdad? Entonces esa palabra es la única que le podía dar paz en su corazón. Entonces cada matrimonio que decía solo podía hablar lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Entonces nosotros también cuando hablamos muchas veces cuesta, ¿no? A ver, ¿qué voy a expresar? ¿O cómo voy a hablar? Pero solo nosotros recibiendo la salvación nos queda hablar la palabra nada más. Entonces cuando venga, digamos, alguien a pedirle consejo, hermana Vilna, a ver, así me están haciendo, así está pasando, a ver, aconséjeme. Sí, déjele, ¿para qué va a vivir con ese? Si va a hacer esa manera, ¿habla de Cristo o no? No, entonces pensando, ya, aunque parece tentador, ¿no? A aumentar fuego ahí mismo. Pero pensando, ¿qué diría Jesús? ¿Cómo hablaría? Cuando tenga comunión, entonces busca, ¿no? Quizás alguno de ustedes. Entonces solo debemos transmitir la palabra y esa palabra va a cambiar, ¿verdad? Cambiar. Pero cuando la palabra está, pero no abren, ¿cómo puede trabajar esa palabra? Había una señora, esta señora, un día me dijo, ¿no? A usted nomás le voy a contar, me dijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? Ya me sorprendió, ¿no? Porque a mí nomás me va a contar. Mire, mi esposo se suicidó, me dijo. ¿Que su esposo se suicidó? ¿Y por qué me cuenta a mí, no? Bueno, yo, aunque le dije que soy de una iglesia, me dijo, mire, mi esposo siempre tomaba. Y le contestaba y borracho me respondía.
un día yo me cansé de escuchar, porque tomando siempre me llama a mí. Me cansé y un día me llamó, dice. Me llamó, vi que era él y no quise contestar. No contesté. Pasó al día siguiente, le intenté llamar y no contestaba. Más tarde me enteré que había muerto. Yo me sorprendí, ¿no? Y ahora yo me lamento, me dijo. ¿Por qué no le contesté? Me dijo. ¿Por qué no le contesté? Tenía su hija, una hijita. ¿Por qué yo no le contesté? Me siento condenada, ya no quiero saber nada de Dios, así me dijo. No quiero saber de Dios. Aunque dentro de mí, escuchando sus palabras, venían versículos a mi mente. Dios, este versículo mejor que escuche, así. Dentro de mí venía querer compartirle con él, querer transmitirle lo que la Biblia nos dice, lo que la palabra nos dice, porque hay cosas que no coinciden con nosotros. ¿Cómo puede suceder así? ¿Verdad? Quería hablarle, apenas le dije, podemos hablar, no me hable de Dios, me dijo. Yo me sentí con pena esta parte. ¿Por qué? A pesar de que yo quería hablar o sacar la Biblia por lo menos, porque esto es lo que queremos, esto es la parte más importante, no podía. ¿Por qué no podía? Porque no lo permitía. Mientras uno no permite el cambio en su vida o no permite que la palabra ingrese a su vida, no puede cambiar. ¿Me entiende? ¿Qué quiere decir? Sí, quiero cambiar. No escucha la palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere cambiar? No quiere cambiar. ¿Qué hace? La Biblia nos dice que dejando a Dios, a Jesús, fuente de agua viva, cavaron cisternas rotas que no retiene agua. ¿Qué quiere decir? Su solución, su manera. Así va a ser mejor, creo. Y lo único que se hace es se hunde. Recientemente pasó como casi un año de esto, si no me equivoco. Nuevamente me encontré con ella y yo dije, ya seguramente ya debe estar normal. Entonces nuevamente le quise decir, ¿y puedo venir no quiero hablar de Dios? Me dijo. Yo quise no compartir, pero ella sabía. Y nuevamente me decía, mientras alguien toca la puerta pero nadie abre, no puede entrar. Por eso Dios nos dice, no, Él viene y nos toca y Él quiere cenar con nosotros. Por eso debemos abrir nuestro corazón y que entre en la palabra. Pero para que entre uno tiene que salir. Si está aquí, de repente ahí está dentro el Señor pensamiento, ¿no? Entonces Jesús toca. El Señor pensamiento, entonces ya acepta. ¿Me dejas entrar a mí o le dejas que se quede Él? Ya nosotros qué vamos a decidir. ¿Que salga el Señor pensamiento o que entre Jesús? Que salga el Señor pensamiento, ¿no? Entonces, ¿puede salir, por favor? Entonces ahí entra. Pero mientras no puede salir, los dos no pueden vivir juntos, ¿no? Ya, entonces tú ese cantito, yo este cantito allá. ¿Me entiende? Por eso nosotros, por medio de esta palabra, podemos desechar, una vez más botarla, ¿no? Porque está entrando por la ventana, entra por atrás, pero una vez escuchando la palabra, le podemos volver a sacar de nuestra habitación, nuestro corazón, ¿verdad? Por eso, cuando las veces que yo quise salir del seminario o quise abandonar este camino, solo fue por un pensamiento nada más. Toda nuestra vida pasa con un pensamiento. No me agrada esa persona, ese es así, ese es un pensamiento. Mi vida no tiene sufrimiento, no resulta, no soy siervo de Dios, no está conmigo, es un pensamiento. ¿Verdad? Yo soy bueno, yo soy mejor, es un pensamiento. Todo es un pensamiento. Por eso yo quería... Hola Diego. Hola. Sí, hola. Hola, sí. Ya, aquí está. Aquí podemos ver, ¿no? Sí, se puede ver, ¿no? Aquí, entonces, ese nosotros somos, ¿no?
pero dos caminos nada más hay. Siempre Dios ha hablado de dos nomás: Caín, Abel, Jacob, Esaú. La vida, la muerte. Con pecado, sin pecado. Dos nada más. Por eso yo decía, cuando ustedes van al juez, el juez dice, ¿cómo se declara? ¿Inocente, medio inocente o culpable? Así pregunta. ¿Cómo se declara? ¿Inocente, medio inocente o culpable? A ver, diga. Dos nomás. ¿Inocente o culpable? Así también, dos nomás. Dos caminos. Nosotros decidimos qué vamos a aceptar. De acuerdo a eso, tristeza o felicidad. ¿Verdad? De acuerdo a eso. Vamos a leer el libro de San Mateo, capítulo 1. San Mateo capítulo 1, versículo 1. San Mateo capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Sí, si vemos un subtítulo tiene, ¿no? Ahí dice, genealogía de Jesucristo. Aquí vamos a hablar de la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Voy a leer. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Y fue Fares a Esrom, y Esrom a Ramam, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Si vemos hasta aquí, hasta este momento, la generación, debemos entender algo importante, aunque parece un poco teórico, pero es importante. En el libro de la genealogía de Jesucristo no sale la muerte. Eso debemos saber, porque hay dos genealogías, hay dos familias, como los mamanis, los quispes, así podemos decir, ¿no? Pero en este caso hay dos familias también en este mundo. ¿Qué familias son? Sí. La familia de ya. La familia de Adán y la familia de Cristo, dos familias. En este caso aquí está hablando a la genealogía de Jesucristo, la familia de Cristo, eso está hablando, la familia de Cristo. Si vemos en el capítulo 1 de San Mateo, no habla de la muerte, no habla tal persona viviendo, murió, tal persona viviendo, murió. Pero hay una diferencia entre esta genealogía que es de Cristo con la genealogía de Adán. A ver, en Génesis vamos a buscar. Génesis capítulo 5 podemos buscar. Génesis capítulo 5, ¿lo tiene? Voy a leer, ¿se ve? Génesis capítulo 5, versículo 1. Génesis 5.1, ¿lo tiene? Voy a leer. Ahí dice, este es el libro de la genealogía de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Si podemos ver acá, Dios al principio a Adán lo hizo a su semejanza, ¿me entiende? Lo hizo a su semejanza. Alguna vez alguna persona decía, ¿no? Sí, nos hizo con narices igual que él, con ojos igual que él, con boca igual que él. Cuando dice semejanza no quiere decir que como nuestro rostro es, así es Dios, ¿me entiende? No es así, sino que semejanza explica nuestro espíritu. Él era amor, nosotros también éramos amor. Él era paz, nosotros también teníamos paz. Eso es semejanza, ¿me entiende? No es algo físico, simplemente espiritual. Él es amor, nosotros era amor, porque él, su semejanza, él es amor, yo soy amor, él es paz, yo soy paz. Eso es semejanza. Pero hay una diferencia, si vamos a seguir leyendo, el versículo 3 vamos a saltar, ¿lo tiene? El 3.
¿Ya lo tienen? Voy a ver. Y vivió Adán 130 años. ¿Cuánto? Hay quien quisiera vivir así, ¿no? Hermanos. 130 años y engendró un hijo a la semejanza de Dios, dice, ¿no? Aquí hay una diferencia. Al principio Dios hizo a Adán a su semejanza de Dios, pero pasando el tiempo Adán ya tuvo también su generación, pero ahí cambió. ¿Qué cambió? Aquí dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su. Ya, esto es diferente. Cuando Adán se separó, ya no tenía amor, ya no tenía paz, simplemente había pecado y maldad. Entonces cuando Adán ya empezó a nacer su generación, lo hizo a su semejanza. Si de repente, digamos, aquí está, vamos a pensar, esto es Coca-Cola y esto es mate de manzanilla es. Pero uno nomás puedo tomar. Si yo tomo el mate de manzanilla, ¿qué quiere decir que estoy haciendo con la Coca-Cola? Desechando. Pero de repente, no, mal han preparado, mira, esto, Coca-Cola. ¿Qué estoy haciendo con el otro? Estoy desechando. Lo que hizo Adán tenía la semejanza de Dios, pero él lo desechó y aceptó su semejanza. Es como decir, mi idea es mejor, mi plan es mejor, yo pienso mejor. Eso es lo que quiso decir o es lo que hizo. Por eso toda su descendencia salió a su semejanza, a su parentesco. Por eso luego seguimos leyendo. Semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Sen. Ya, el 5, versículo 5 podemos leer, ¿lo tiene? Vamos a leer juntos, ¿ya? Juntos vamos a leer, ¿ya? Hasta los que estamos durmiendo también. ¿Ya? Versículo 5. A la voz de 3 vamos a leer. 1, 2, 3. Y fueron todos los días de quien vivió Adán 930 años y vivió. Amén. ¿Cuántos años pero vivió? 900. Sería lindo vivir, ¿no? 900. Quizás alguno ya no, esta vida no. Pero con 900 años. Pero al final, ¿cómo pasa? Murió. Ahora vamos a leer el versículo 8. ¿Lo tiene? Versículo 8, ¿no? Vamos a leer 1, 2, 3. Y fueron todos los días de Set 900 años y murió. ¿Qué pasó? También murió. Ahora otro, versículo 11, a ver. El mismo capítulo, ¿no? Versículo 11, ¿lo tienen? 1, 2, 3. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Otra vuelta, ¿no? Murió. Y seguimos leyendo, solo sale muerte. Esto es en su genealogía de Adán. ¿Esto quiere decir? ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir, los que están en Adán están muertos. Y entonces los que están en Cristo, si hemos visto la genealogía de Cristo, aquí nos dice, está vivo. ¿Me entiende? Vivo. Esa diferencia hay entre estas dos familias. Familia de muertos y familia de vivos. Esa diferencia hay. ¿Ya? Entonces, viendo esa diferencia, es muy importante que nosotros también sepamos. Nosotros vamos a morir, ¿no, hermanos? Hermanos, ¿nosotros vamos a morir o no? ¿Nosotros vamos a morir o no? A ver, levante la mano los que dicen que vamos a morir. Los que dicen que no vamos a morir. No vamos a morir. ¿Vamos a morir o no vamos a morir? ¿Nosotros vamos a morir o no vamos a morir? Y cuando Jesús estaba en la tierra, de repente Lázaro, ¿no? Lázaro, él quería morir, ¿verdad o no? Él no quería morir. Él no quería morir. No quería morir, pero de repente vino el Señor Muerte, ¿no? Viniendo el Señor Muerte, le dijo, hoy tú vienes conmigo, así, te voy a llevar,
Pero Lázaro, ¿qué diría? No, por favor, no, no quiero morir, por favor, no quiero morir. Pero el Señor muerte, ¿qué hace? No, no, aunque tú no quieras, yo tengo que llevarte. Y por más que Lázaro no quiera morir, pelee contra la muerte, ¿puede o no puede? El Señor muerte se lo lleva. Y al final, muere. Pero cuando vino Jesús, viniendo Jesús, Él sabían sus hermanos, ha muerto, sus hermanas menores, ¿no? Ha muerto, mi hermano falleció. Vino Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? Primero empezó a llamar por su nombre, ¿no? Lázaro. De repente, ¿saben quién tenía miedo? El Señor muerte tenía miedo. Ay, ¿por qué? Escuchando esa voz, ¿de quién venía esa voz? De Jesús. Ay, no, ¿quién es? Ay, no, alguien está viniendo a llevarse a Lázaro. La muerte tenía miedo. ¿De quién tenía miedo? De Jesús. Porque aunque la muerte quisiera agarrárselo a Lázaro y quisiera permanecer con Lázaro, no tiene fuerza ante Jesús, ¿verdad? Aunque la muerte quiere agarrarlo, quiere hacerle quedar, pero si escucha la voz de Jesús, la muerte ya tenía miedo y ya, salí nomás, ya, salí. Y así salió. Pero por más que uno quiere, ¿no? Quiere vivir, pelea contra la muerte, no va a lograr por sí. Por sí mismo no puede vencer a la muerte, sino que cuando escuchó la voz de Jesús, esa voz de Jesús hizo que vuelva a la vida, ¿verdad? Entonces, Señor muerte, entonces no podía hacer nada porque tenía más fuerza. Hasta Satanás, cuando estaba en la tierra, tenía que preguntar a Jesús, ¿me entiende? No podía ir de repente, estaba en el endemoniado, ¿verdad? Ay, no, ya ha venido Jesús, ¿qué está haciendo acá? ¿Por qué ha venido aquí? Acá, ¿cómo es? Donde los gadarenos. Ah, ¿por qué ha venido acá ahora? Ya, ¿por qué nos quieres atormentar? Y si quieres que salgamos, por favor, mándanos a esos cerdos. O no, o yo me voy a salir a esos cerdos, dijo el Satanás. No, le pidió, por favor, mándanos a esos cerdos si nos quieres sacar. Hasta ellos pedían, ¿no? Permiso. No hacían por su voluntad tampoco. Dios tiene más fuerza que Satanás. Dios tiene más fuerza que la situación. Dios tiene más fuerza que nuestros problemas. Si viene el Señor problema y quiere llevárselo, pero si permite que la palabra de Dios hable a ese Señor problema, se va a ir, ¿verdad? Si permite. Una vez Pastor Oxupar también testificaba, ¿no? Pastor Oxupar, él siempre daba clase de seminario. En una oportunidad el Pastor Oxupar, ya era las 11 de la noche. 11 de la noche, mientras él descansaba, descansando, su esposa tranquila, pero a él le empezó a doler su estómago fuerte, tan fuerte que ya no podía dormir bien, pero su esposa estaba durmiendo tranquila. Fuerte, y tuvo que despertarla. Ya, me duele mucho, por favor, tenemos que ir a preguntar qué está pasando. Y así fueron al hospital. Yendo al hospital, mi estómago me duele fuerte, así, doctor. Hicieron rayos X. Viendo los rayos X, parece que acá su intestino está inflamado y enredado está. Así le dijo. Su intestino está inflamado y enredado, le dijo a Pastor Oxupar. Sabiendo, imaginando ahí, todo el intestino ahí enredado. Y luego le dijo, si su intestino está enredado, está inflamado, es porque no puede avanzar los alimentos y se están pudriendo. ¿No? Se está pudriendo ahí, por eso siente dolor y por eso necesitamos operar, así le dijo. Urgente, hay que operar, así le habló. Entonces Pastor Oxupar ya se sentía mal, ¿no? Tuvieron que meterle un tubo por la nariz. Metiendo un tubo y empezaron a ver, ¿no? La manera y empezó a salir líquido verde. Salía líquido verde, aunque un poquito se aliviaba, pero aún seguía. Y era necesario hacer la operación. ¿Y era, qué hora era? Ya iba a ser las 12, las 1. ¿Y quién camina a esa hora? Pues nadie. Y le dijo, ya hay que hacer operación, urgente la operación. Pero ¿quiénes hay? Solo hay practicantes ahí. Practicantes. Entonces él se sentía, Pastor Oxupar se sentía, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago?
y llamó a la hermana de su esposa, del pastor Oxupar. Llamando le dijo, como era enfermera, le dijo: ¿cómo puedo hacer esta parte? ¿Quién le va a operar? Son practicantes nomás. Esperen nomás, vamos a tener que esperar un poco, yo voy a llamar a alguien profesional. Y tuvieron que esperar, pero esperando, mientras pastor Oxupar estaba en la cama viendo a su esposa, poco a poco su esposa se volvía borrosa, borrosa, estaba empezando a ver. Y de repente empezó a pensar: ¿dónde me voy a ir? Así pensaba: ¿dónde voy a ir ahora? ¿Dónde voy a llegar? Y pensando, tengo la salvación, decía. Soy salvo. Entonces, como soy salvo, yo voy a ir con Dios. Y dice que en ese momento surgió una paz. Durante toda su vida, actualmente sigue viviendo nuestro siervo. No ha sentido como esa paz que sintió en ese momento. Aunque uno pensaría: no quiero morir, pero él sintió una paz porque va a acompañar a Dios. Voy a estar allá y me voy a encontrar con los otros siervos que también han muerto antes, así decía. Y me voy a encontrar y voy a conversar con ellos. Y sentía una paz y tranquilidad porque sabía dónde voy a ir. Y así de repente, dentro de esa paz, descansando, de repente se le salió un aire, ¿no? Salió un aire y se sentía diferente ya. Le llamó a su esposa, ¿no? Amor, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Así. Te cuento que estando ahí me dolía mucho, pero de repente solté un gas, así dijo, ¿no? ¿Qué? ¿Un gas? ¿En serio? Así le dijo, ¿no? ¿En serio un gas? Sí. Doctor, empezó a decir. ¿Por qué? Le había dicho que si de repente soltase un gas es porque su intestino se estaba acomodando. Doctor, ha soltado un gas, así, ¿no? ¿Quién se sentiría orgulloso de soltar un gas, no? Más al contrario, si alguien se suelta aquí, no diría: no, soy yo, no. Pero en el hospital se sentía feliz, ¿no? De haber soltado un gas. Pero esto fue gracias a Dios y por eso podía encontrar testimonio. Aunque él pensaba: no voy a morir, pero él pensaba y él decía: no, nosotros no vamos a morir, hermanos. ¿Sabe por qué no vamos a morir? Solo vamos a cambiar de cuerpo nada más. Vamos a dejar esta cáscara y vamos a encontrar otro mejor cuerpo en el cielo. Así que no vamos a morir, hermanos. Cuando de repente vayan al velorio, no está muerto, solo su cuerpo ha dejado, ahora con otro cuerpo está allá. Entonces, ¿vamos a morir, hermanos? Ya aquí, ¿quiénes son salvos? Levante su mano, a ver, hermanos. Ahora ya sé quién está durmiendo. Siendo salvo, ya tiene seguridad, tiene vida eterna. Si dice vida eterna, entonces no morimos, pues. Simplemente dejamos esta cáscara y cambiamos de otra, no otra cáscara, sino un cuerpo mejor, ¿no? ¿Me entiende? Entonces no vamos a morir, no es que vamos a morir. ¿Quiénes van a morir? Los de la genealogía de Adán. Entonces, ¿qué genealogía tienen ustedes, hermanos? A ver, vamos a buscar su nombre. Hermana Cintia, ¿estará? Hermana Doris no está. Entonces, este cuerpo se llama Cintia, este cuerpo se llama Josué, ¿no? ¿Me entiende? Pero somos Cristo nosotros, ¿o no? Somos Cristo. Nada más este cuerpo se llama Henry, ¿no? Carmelo. Solo este cuerpo se llama Magalí, Nieves. Solo este cuerpo. Pero cuando cambiemos de este cuerpo, otro cuerpo tendremos allá. Así que no vamos a morir, hermanos, no se preocupe. Solo vamos a cambiar de cuerpo nada más. Y vamos a ir a un lugar mucho mejor. Pero ¿por qué podemos considerar a esta generación o a la genealogía de Adán, como muertos? ¿Sabe por qué? Vamos a ver en Génesis. Génesis capítulo 2. Génesis 2, 17, ¿lo tiene? Génesis 2, 17, ¿lo tiene? Ya. Vamos a leer juntos. ¿Está bien, hermanos? 1, 2, 3. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En la Biblia nos habla que aquel que Adán no debe comer ese árbol, porque si comiese va a morir. Pero de la muerte que nos habla en la Biblia no es una muerte física, si no, no estaríamos acá sentados, ¿no, hermanos? Sino que era una muerte espiritual. ¿Se puede decir que estos están muertos? Ya, están muertos espiritualmente, ¿verdad? Pero ¿quién puede estar vivo? ¿Nosotros también estábamos muertos o no? Nosotros también estábamos muertos, ¿me entiende? Nosotros también estábamos en esa genealogía. Nosotros también, nuestro nombre estaba ahí. Pero ¿cómo hemos cambiado? San Juan capítulo 5, 24 vamos a buscar. San Juan 5, 24. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer juntos también. ¿Sí ya lo tienen? A la voz de 3 vamos a leer 5, 24. ¿Sí? Ya. 1, 2, 3. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no tendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, el que ayuna, el que diezma, el que ofrenda, ¿verdad, hermanos? El que oye la palabra y cree. Oye y cree, tiene vida eterna. Y ha pasado de muerte, ¿a qué dice? Ahí está, ¿no? Ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos, hermanos. Nuestro espíritu estaba muerto. Desde el momento que yo acepté que Cristo ha muerto por mis pecados, ya no estoy muerto ya. Y por eso yo estoy en la genealogía de Jesucristo. ¿Me entiende? Por eso no hay muerte en la genealogía de Henry. ¿De quién, hermanos? Por eso no hay muerte en la genealogía de Jesucristo. No hay muerte, porque no morimos nosotros. A eso se refiere. Muerte espiritual, Adán. Nosotros vivos en espíritu, genealogía de Jesucristo. ¿Me entiende? Nosotros estamos en esa genealogía. Por eso nuestra vida tiene que ser conforme a eso. ¿Cómo es esto? Conforme a la palabra, conforme a Cristo, vivos. ¿Entiende? No nuestro pensamiento también. Por eso venimos acá también para renovar nuestras fuerzas, ¿verdad? Entonces yo también podía sentirme feliz de que yo no voy a morir, ¿no? No sé si usted también se siente feliz de no morir, porque no vamos a morir. Simplemente vamos a cambiar de cuerpo y gracias a esta palabra hemos encontrado esta vida eterna. Y si quiere ver cambio en su vida, tiene que esforzarse, ¿no, hermanos? No. Tiene que creer nada más esa palabra, aunque nuestro pensamiento nos cuesta. ¿Va a creer su pensamiento o la palabra? Si somos de genealogía de Jesucristo, debemos simplemente aceptar la palabra de Cristo nada más, ¿verdad? Así, hermanos, yo por esta palabra puedo tener paz y una vez más puedo descubrir, ¿no?, muchas cosas, porque la palabra realmente nos da esa vida, más fuerza, ¿no?, para avanzar. Sí, hasta aquí voy a compartir, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta noche. Realmente tú también nos has dado vida eterna por medio de tu palabra, Señor. Al igual que tu siervo, Pastor Oxupar, podía experimentar al borde de la muerte carnal, podía ver, Señor, tu obra, tan solo aceptando tu palabra, Padre. Así también nosotros, Señor, este tiempo que nos permites de vida, permítenos transmitir tu palabra, permítenos vivir para este evangelio, Señor. Así también, Señor, aún se cruzan muchos pensamientos en nuestra mente. Satanás muchas veces
nos molesta, nos hace creer que no hay solución en nuestra situación, pero tu palabra es más poderoso. Aún la muerte teme a Cristo, así también nuestros problemas temerán a ti también, Señor. Por eso queremos dejar en tus manos, Señor, toda nuestra situación, nuestro problema. Esta noche también guarda la vida de cada uno de los hermanos que están presentes. Permíteles también el buen retorno a su casa, a su hogar, puedan también tener esta palabra en su corazón. Gracias por tu palabra que tú nos das en nuestra vida, y así dejamos todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, no sé si tienen los anuncios. Y es importante, ¿no?, que nosotros podamos participar, y vamos a dar algunos anuncios también para que puedan tener conocimientos, ¿sí, hermanos? Por favor. Sí, como primer anuncio siempre vamos anunciando, hermanos, ¿no?, esa parte. Tenemos la ofrenda decidida para la compra del inmueble de Achachicala. Esperamos que los hermanos también, por favor, podamos unir nuestros corazones con este propósito y este fin. Dios también nos va a permitir, ¿no?, la gracia para poder tener un ambiente, podamos orar y así también seguir ofrendando para la compra de este terreno, de este inmueble, ¿no, hermanos? Por favor, les pido. Luego también queremos recordarles que seguimos con la convocatoria de nuevos seminaristas. Es la 19ª convocatoria. Entonces esperamos a aquellos hermanos que tienen en su corazón, venga, ¿no? No tarde mucho. Dios está llamando, no es Josué, no es Pastor Andrés, no es Pastor Oxupar. Es Dios el que quiere usar. Y si siente eso, es Dios, ¿me entiende? Entonces es necesario que pueda venir y también expresar su corazón. ¿Ya? Luego también queremos recordarles lo que es el estudio del Evangelio de San Mateo, ¿no? Tenemos por medio del canal Cristo TV a partir de los días martes a las 7 de la noche y los sábados a las 6 de la noche, ¿sí? Por favor, pedirles que participen, hermanos. Nosotros también estamos ofrendando, estamos disponiendo también el dinero que Dios nos permite para poder pagar a Cristo TV. Entonces, pagando a Cristo TV, por medio de eso se está transmitiendo. Entonces, no desaprovechemos, sino obteniendo el link, compartan. Obteniendo el canal, difundan, ¿no?, para que escuchen. ¿Está bien, hermanos? Entonces, escuchen también nosotros, es para nosotros, hermanos, ya que el internet cuesta, el canal más gratuito, ¿no? Luego, todos los jueves, a partir de las 7:30, tenemos lo que es la prédica dominical con el Pastor Oxupar. Podemos escuchar desde YouTube, también desde el Facebook. Pueden escuchar también las prédicas con el Pastor Oxupar. ¿Está bien? Como pueden ver en pantalla, los días jueves a partir de las 7:30. También queremos invitar para los niños, ¿no?, al Safari Kids, puedan participar, y los niños de sus hogares, casas, puedan invitarles para que puedan practicar. Quizás este tiempo mucho está hundido en la tecnología, pero es necesario salir, ¿no?, poder hacer danza, ejercicio. Entonces por eso pedimos, por favor, también puedan invitar, ¿sí? No es necesario siempre que tenga que ser de la iglesia. Tienen familiares, personas que si permite pueden invitar. Así se puede anunciar el Evangelio, ¿sí, hermanos? Luego también estamos en el mes de julio, es seminario por hogar. De aquí los hermanos que han hecho seminario por hogar, a ver, ¿pueden levantar la mano? Ya, bueno, esperamos que no sea en vano, ¿no? La siguiente también preguntando, puedan levantar sus manos, ¿no? Aquellos que ya han realizado el seminario por hogar, porque es necesario, ¿sí? Muchas personas no quieren compartir, pero Dios va a dar la palabra para que comparta y predique, así que no es hacer gran evento, volante, comida, no, simplemente reunirse y compartir la palabra y una foto para informar. ¿Está bien, hermanos? Este mes de julio se debe realizar. Luego también queremos recordarles sobre los cultos para niños, que son los días domingos a partir de las 10 de la mañana, ¿sí?
10 de la mañana. Y pedir a los padres que traen a sus hijos que puedan traerlos temprano. Muchas veces están llegando tarde, entonces no puede aprovechar el programa que se prepara para ellos, ¿no? Es necesario que desde el principio pueda aprender también los niños y escuchen. Por eso recomendamos y pedimos, por favor, que puedan traer desde temprano a sus hijos. A las 10 iniciamos. ¿Está bien? Eso puedan pasar la voz también a los hermanos. Hasta aquí los anuncios. Vamos a terminar el culto de oración con oración de 3 en 3, ¿sí? Por favor, puedan orar por las necesidades que tenemos dentro de la iglesia. Muchas gracias. Vamos a estar orando también en sus hogares. Hasta luego, hermanos.